Queridos hermanos y hermanas en Cristo, estamos terminando pues el año litúrgico y la lectura nos hablan de esos momentos difíciles, pero al mismo tiempo, dada la circunstancia que estamos viviendo aquí pues y en muchas partes del mundo, parece que estas lecturas no están tan lejos de lo que estamos viviendo, no están tan lejos de la realidad, de lo que estamos sufriendo, ¿verdad? Cada pueblo y cada persona. Y nos dice que hay que estar alerta y que hay que estar preparados. Y nos dice que hay que perseverar. Y el libro también del profeta Daniel habla de esas bestias, de esos terribles poderes que atacan a la gente y los someten, y al final dice que va a llegar Dios y va a ser un reino que va a tener un poder real y que va a reinar para siempre, y va a ser de Dios, un reino de Dios, un reino para los hijos de Dios. Entonces nos está invitando a que no tengamos miedo, a que no nos dejemos llevar por la desesperanza, a que no creamos en que el mal es más fuerte que Dios, sino simplemente aceptar que tiene que como que manifestarse, que no seamos como tontos, ¿verdad? Como inocentes, falsos inocentes, que decimos, no, todo está bien, todo está... No. Saber que el mal que está en el corazón del hombre, que está en muchos lugares, de alguna u otra manera trata de agarrar y de manifestarse y de crecer y de oprimir al ser humano y de destruirlo también, de eliminarlo, de aniquilarlo. Porque el hombre es creación de Dios, el ser humano es creación de Dios. Entonces, pues el mal quiere destruirlo porque no quiere lo que Dios ha hecho. Y por eso estar preparados significa perseverar, trabajar, luchar. El que se asusta y el que se vuelve loco por esas cosas que puedan pasar, al final no hace nada, no logra nada. Porque Dios nos ha dado a nosotros el corazón y nos ha dado también la cabeza, la inteligencia, para saber, para discernir y para mantener el rumbo de nuestra vida, porque nuestra fe no es una fe irracional, ni es una fe solamente sentimental, sino que es una fe razonada, una fe donde está el amor y la verdad, el amor y la verdad. Dios es amor, pero Dios es verdad también. Entonces, el mal lo que quiere es engañarnos y confundirnos, para que perdamos la fuerza interior, para que perdamos la integridad y para que nos desesperemos y para que en los momentos de las pruebas, en vez de mantenernos firmes en ese camino de Dios, lo dejemos. Y por eso pues nosotros hemos querido también en este retiro enfatizar un poquito sobre la espiritualidad, el camino que nosotros tratamos de vivir, que es imitando el modelo de María asociada al Redentor, María en el misterio de la redención. Y en ella vemos ese gran ejemplo de que en el momento más difícil de la prueba más fuerte, ella se mantuvo fiel a Dios. Y ella no cayó en las manos del mal. Y fue discípula de Jesús por eso. La primera y mejor discípula, la primera cristiana, porque en el momento más duro de su vida no optó por el mal, sino que siguió a Jesús. Jesús en la cruz perdonó, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. María siguió ese mismo camino. Ella siguió a su hijo. Y ella cuando Jesús le dice, ahí está tu hijo, ella lo aceptó y lo vivió y lo vive todavía. Ella sigue siendo nuestra madre para siempre. Pero no solo la madre de los discípulos, sino la madre de los que lo estaban matando, la madre de los que no creían, la madre de todos, porque Jesús vino a dar su vida por todos. Entonces la madre de la misericordia, ¿verdad? Como dice, madre del misericordioso,
pero también de la misericordia. Es decir, que ella también, la persona donde podemos encontrar la mayor misericordia, después de Dios, después de Cristo, es la Virgen María. Y eso lo tenemos pues en la Biblia y lo tenemos de muchas maneras, lo podemos sentir, vivir y experimentar. Y en nuestro camino para perseverar en ese bien, proponemos esos 3 momentos que lo hemos pues diferenciado, que llamamos la conversión, la entrega y la oblación. La conversión sucede en la medida que hay un choque dentro de nosotros, en la medida que la espada nos atraviesa también el corazón, así como le atravesó a María, y descubrimos lo que está dentro, las contradicciones profundas. El desamor instalado en contraste con el llamado de Dios a ser misericordiosos. Es una contradicción. Jesús es signo de contradicción. Nosotros, cuando miramos a Jesús crucificado, nuestras contradicciones salen a la luz. Y ahí es que viene la conversión, cuando sentimos una contradicción, cuando sentimos un choque, un contraste. Si no, no nos convertimos. Eso es mentira. Si no, solamente somos como en agua tibia, ¿verdad? Estamos ahí. Luego nos humillamos y nos disponemos a la gracia de Dios, a la acción del Espíritu, para que suceda en nosotros la conversión. No solamente de palabra, sino de obra. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, a veces nos creemos muy convertidos y no es verdad. O sea, hay que siempre estar sospechando de nuestra santidad, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, por eso, el engaño del mal es justamente decirte, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres perfecto. Ese es el engaño del demonio, ¿verdad? En cambio, la verdad de Cristo es decirte, tú no amas a tu prójimo, tú no eres misericordioso, a ti te falta mucho. Y ese es el choque, ¿verdad? El choque, la verdad nos duele, nos crucifica, nos hace una espada, pero nos ayuda a cambiar. La entrega se va dando en la medida que hemos ido encontrando el amor. Ya nuestra vida no puede ser tan mediocre, tan egoísta, tan centrada en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en nuestro bienestar, a veces expandido a la familia, pero cerrado a la verdadera caridad, a la verdadera misericordia. La entrega implica renunciar, dejar cosas, dejarse a sí mismo en muchas actitudes, apegos, mentalidades que no son de Dios. La entrega cambia el mundo, implica una esperanza. Algo diferente se va a instaurar. La Virgen María se entregó al Señor, hágase en mí según tu palabra. Así como Jesús en el huerto, hágase tu voluntad. Y en la cruz se entregó completamente a Dios, vivió la plenitud de la esperanza dentro de su misma cruz, dentro de la misma cruz. Renunció a todo, a lo que le daba más sentido en su vida, a su propio Hijo. Lo entregó todo por nuestro bien. La entrega a nuestro prójimo en escucharlo, no juzgarlo, servirlo, perdonarlo. Aquel que cada día vive con nosotros y que se nos hace difícil aceptarlo. Comprometernos a amarlo, amar al prójimo, vivir la misericordia con él. La oblación, son como 3 momentos, conversión, entrega y oblación. Es el cambio radical de sí mismo, es la entrega del mismo ser a Dios, es la entrega de la vida misma. María estuvo cuando Jesús entregó su vida en la cruz, como una ofrenda pura y sin mancha. Ella misma vivió una oblación de su ser, una entrega extrema, sin límites, un dolor sin fondo en su corazón, la espada que atravesó su alma.
La oblación es el aspecto más profundo de la caridad, de la misericordia, dar la vida por el hermano, transformar el agua en vino y el vino en sangre de Cristo. La conversión sincera nos lleva al anhelo de darnos a nosotros mismos. Esta entrega va madurando y haciéndose más profunda y total. El amor llama y no se satisface sino en la entrega plena del amado. La esposa se prepara para el encuentro con el esposo. La entrega corresponde a vivir la caridad plenamente, dar la vida por el hermano, el amor más grande, con María y como María, aceptar plenamente el plan de Dios sobre la humanidad para que llegue a ser todo en todos. Entonces, el ideal de la vida cristiana no es solamente dar, sino darse a sí mismo. Y cuando Dios nos enseña en su primera catequesis, que dice, al polvo volverás, esa fue la primera palabra la primera catequesis de Dios, ¿verdad? Al polvo volverás. Tú no sabes que tú vienes de ahí y ahí vas a volver. Tú no eres de más ningún sitio. Entonces, en ese sentido, tarde o temprano, nadie puede evitar tener que entregarse a sí mismo a algo, pues. Pero ese algo tiene que ser Dios. Entonces, la oblación significa que debemos practicar desde ahora esa renuncia profunda y ese amor profundo, donde amemos aunque no sea imposible, donde amemos aunque signifique morir a nosotros mismos para poder amar, aunque signifique dar algo que nos perjudique hasta cierto punto. Es como esa imagen de la mujer que cuando se quemó el autobús, que fue verdad, sacó a su hijo por la ventana y ella se murió quemada. Entonces esa imagen, pues, de amar al prójimo con el amor de una madre, como decía San Francisco, que sean madres de sus hermanos, decía. Y la Virgen María, cuando recibe en la cruz ese mandato de ser madre, ella lo asume plenamente, y esa terrible oblación de su ser, ese sacrificio tan enorme que su corazón tuvo que hacer, se transforma en el mejor regalo que hemos recibido en toda la historia de la humanidad: tener a María como madre. O sea, imagínese usted ese lujo, ese regalo tan grande, porque el amor es lo que nos salva, y no hay amor más grande que el de una madre hacia su hijo. Entonces, si uno tiene una mamá, está salvado. Si uno tiene una mamá, está salvado, porque claro, el papá también, pero el papá es como medio prestado a veces, ¿verdad? A veces le dan el permiso de que agarre al hijo un ratico, ¿verdad? Se lo prestan. Pero el que tenga una madre está salvado. Entonces, no hay para dónde agarrar. Y aunque a veces molesta un poquito, pero sin embargo, ese amor tan tenaz, tan grande, es el amor que nos salva. Porque nosotros nos salvamos no porque amamos, sino porque nos aman. Ese es el secreto del amor, como dice San Juan. El amor consiste en que primero fuimos amados. Ese es el secreto del amor. Y por eso nos salvan, porque nos aman. Por eso podemos nosotros ser felices de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Porque es verdad, pues nos aman antes que todo. Bueno. Somos hijos de Dios porque Él nos ha amado. Porque Él nos ha amado, nos ha hecho sus hijos. Entonces, bueno, que el Señor nos siga ayudando a atrevernos a vivir este camino interior de amor total. Amén.